Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión, tu mejor alternativa a esta hora del día, siempre con lo inédito, nuestra relación con el mundo, los contactos directos con personalidades importantes a través de la autopista de la información en Internet y gracias también a lo que se viene dentro de poco, una vez más, rumbo a las distinciones honoris causa 2022, que nos traen a personalidades que destacan a nivel de América Latina y que son necesarias que ensalcemos un poco lo positivo de nuestro continente, ¿no? A veces las noticias amarillistas pues abundan a nivel de los medios de comunicación, pero sí tenemos noticias positivas y que la dan precisamente la trayectoria profesional de honorabilidad que arrojan algunos personajes en América Latina. Y dentro de ellos pues tenemos a dos invitados. Tenemos a Vicente Díaz Godoy desde Chile y a Walter Hernández Juárez desde Costa Rica. Nuestro saludo desde el epicentro tal vez de la cultura que en algún momento aglutinó una serie de variables importantes para el mundo, desde la cultura inca, incluso de los pre-incas, de Perú, del milenario Perú. Nuestro saludo y nuestro abrazo fraterno a Chile y a Costa Rica. Vamos a darle la palabra a nuestro invitado más cercano, don Vicente Díaz Godoy, desde la hermana República de Chile. Sus saludos y bienvenido. Muchas gracias, Carrión. Un saludo a todos. El agradecimiento a la Fundación Universitaria Hispana, a su directiva y a todos sus asociados, en general, por la labor tan digna, una institución que engrandece a las personas y por ende a la humanidad. Dar las gracias por dicha nominación. Bueno, sí, el agradecimiento es nuestro porque necesitamos precisamente, como decía, acercarnos a esa América Latina que sí tiene profesionales que están identificados con el positivismo, el altruismo, la labor humanitaria, ¿no? Y el hecho de que podemos hacer algo un poco más grande incluso de lo que hasta ahora es nuestro continente. Y por eso tenemos también desde Costa Rica a Walter Hernández Juárez. Bienvenido. Y sus saludos siempre identificados con Centroamérica, el señor Walter Hernández Juárez. Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar con ustedes hoy. Agradecer profundamente a la Fundación Universidad Hispana. Agradecer inclusive también la compañía de tan excelso representante de la cultura chilena. Y básicamente decir que me siento sumamente cómodo porque Costa Rica siempre ha tenido nexos muy especiales tanto con Perú como con Chile. Gran parte de nuestra cultura y de algunos de los principales pensadores de Costa Rica del siglo XX se formaron en las universidades chilenas y gran parte de lo que fue la lucha de Costa Rica para sostener su libertad en el siglo XIX, en la llamada campaña nacional de 1856-1857, contó con la ayuda invaluable del Perú. Entonces tenemos una relación muy estrecha y un pasado que nos vincula y nos hermana. Para mí es un honor haber sido nominado. Muchísimas gracias. Bien, gracias, doctor Walter. Bien, dentro de lo que tenemos como presentación, pues es necesario un poco rebuscar en la vida particular de cada uno de ustedes. Para el caso de Vicente Díaz Godoy, ¿cómo nos resumiría su trayectoria de vida, ¿no? Tanto en lo personal, estrictamente familiar, coloquial de pronto, y lo otro, ¿no? Lo que es ya lo profesional. Por ahí leíamos que usted estuvo más relacionado con la ingeniería y de pronto últimamente pues con el derecho. ¿Cómo así compagina el derecho con la ingeniería? Si nos podría comentar ese periplo de profesionalismo.
estuve relacionado con la construcción, la ingeniería, durante muchos años en relación a... Teníamos una empresa que era de obras públicas, carreteras, puentes, y siempre tuve problemas con abogados. Siempre la falta de ética. Y siempre pensé, voy a estudiar derecho y voy a llevar yo mis propias causas. Porque, mire, la ética, los abogados, ya sean de un color o del otro, contratar con el gobierno, al contratar con el gobierno, y esto me refiero a España, al contratar con entes del gobierno, sean del color que fuesen, todos con el tema de la corrupción. Todos, sin excepción. O entrabas en el tema de corrupción pagando o no tenías trabajo. Fue una época bastante difícil, complicada de entender, porque claro, llegas a un punto en que entras al juego o te vas. Y cuando ya has entrado en la rueda, no te queda otra que asumir dicha barbarie de pagar las coimas. Y las coimas, ya sea al ingeniero de turno, al diputado de turno, al abogado de turno, y era un no vivir. Un no vivir. Creé una gran empresa, tenía una gran empresa que la trataba como mi hijo. Y realmente tenía 200 personas trabajando, pero los nervios, todo se me vino encima, motivo de enfermedad, vendí, por suerte, y me puse a estudiar Derecho. Y en el tema del derecho, pues sigo viendo las mismas irregularidades de los abogados. En todo el Poder Judicial, por ejemplo, para todos con unas ideas políticas ya preconcebidas, y un juez no tiene que tener ética, un juez tiene el derecho. Y son momentos difíciles, son tiempos en los que releer a Voltaire, que él decía la política es un camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria. Y siempre mi afán es ayudar, siempre ha sido ayudar en lo que he podido. En mi vida personal he pasado penurias, gente me ha ayudado, he recibido mucha ayuda, mucho cariño de muchas personas sin conocerme. Y yo he hecho exactamente y sigo haciendo exactamente lo mismo. Ayudo a personas, llevo causas gratis, no cobro, intento aportar mi granito de arena para contribuir a un estado de bienestar. Sí, es que entre todos podemos. Lo que pasa es que todo está politizado y gente que no entiende y se creen con la autoridad de dirigir, de gente sin experiencia. Y la experiencia es un grado. Miren, yo le voy a contar una anécdota que me pasó. Yo he pasado hambre. La vida luego te recompensa y he comido en los restaurantes que en España estaba el Bulli, que era el mejor restaurante,
Michelin, tantas estrellas, tal y cual, muy caro, reservas de 2 años de espera para el restaurante. Bueno, cenado allí porque era solo cenas, pero el mejor plato que yo me he comido en mi vida ha sido una lata de atún que me regalaron. Fui por la ventana de un bar, me abrieron la lata de atún, me la pusieron en un pan, me senté afuera del bar y me comí ese bocadillo de atún. Para mí es el mejor plato que me he comido en mi vida. Un bocadillo de atún. Luego la vida te va enseñando muchas cosas. Yo fumaba y era fumador empedernido. No tenía que fumar. Me acuerdo, estaba en una plaza en Barcelona, la plaza de Seps, y vi a un vagabundo de esos que uno intenta pasar al lado de él unos 10 metros si es posible. Y yo me acerqué a ese vagabundo porque lo vi que estaba fumando. Y le dije, ¿me podría regalar un cigarro? Y este hombre me dice, ¿no tienes para fumar? Digo, no. Coge un paquete de cigarrillos, todo sudado, y con la mano coge y me regala 10 cigarrillos. Entonces la vida te va dando lecciones de humanidad, de tratar, somos todos iguales. Y a mí la vida, y gracias a Dios, tengo otras perspectivas, otros fines de la vida. Otros fines de la vida. Bien, interesante lo que nos comenta porque notamos la parte humana de nuestro invitado y nominado a la distinción honoris causa, que desde Chile pues se identifica con esa situación que no la podemos tapar con un dedo. El sol no se puede tapar con un dedo, la vida es así, ¿no? Es dura. Como en algún momento tenemos, por ejemplo, en la parte de atrás a César Vallejo, el gran poeta de los Heraldos Negros, que nació en un pueblo olvidado aquí en Perú, en Santiago de Chuco, y terminó allá en París con Aguacero, ¿no? Ahí están sus restos en el Montparnasse, donde alguna vez anduvimos y pudimos constatar de que no todo fue eh, eh, como debería haber sido para él, ¿no? Un hombre identificado con la parte humanitaria. Lamentablemente muchos le dieron la espalda y a veces es así, en la adversidad copa la escena y terminas fuera de este mundo sin lograr los objetivos básicos. Pero creo que él trasciende precisamente por esa circunstancia, ¿no? Y de allí que siempre estamos homenajeando en nuestros actos protocolares a el poeta de los Heraldos Negros, de Trilce, de España, aparta de mí este cáliz. Vamos a escuchar al doctor Walter Hernández Juárez, un poco de su vida, de su trayectoria y de esa situación que sí a él lo lleva efectivamente en la parte jurídica, ¿no? Decía nuestro invitado Vicente Díaz Godoy que habían unas situaciones en escena bastante difíciles en el plano de la justicia. No sé si por Costa Rica hay esa excepción y andamos mejor por allá, o se repite la escena, porque hacia Perú, lamentablemente también no podemos dar el punto probatorio totalmente a la parte jurídica. Hay muchos vacíos que copan la escena y generalmente ocupados por los políticos, ¿no? que han llegado para repartirse el poder a diestra y siniestra y para manipular incluso los poderes. Y uno de los poderes básicos de cualquier gobierno pues es el poder judicial. Bueno, escuchamos su narración de pronto de lo que significa Walter Hernández Juárez desde un punto de vista sencillo, ¿no? Común y corriente, y también desde ese punto básico que es aleccionante, ¿no? El hecho de ser un gran jurista costarricense. Muchísimas gracias. Ahora que el doctor Vallejo estaba comentando el tema de que era ingeniero y también abogado,
me hace recordar que yo suelo decirle a mis alumnos que cuál es la diferencia de los abogados con otras profesiones. Y si usted le pregunta a un ingeniero cuánto es 2 más 2, le va a decir 4. Si usted se lo pregunta a un arquitecto, le va a decir 4. Se lo pregunta a un médico, le va a decir 4. Si usted se lo pregunta a un abogado, si ese abogado tiene más o menos buen entrenamiento, lo que le va a responder es depende, ¿cuánto quiere que sea? Y esa es una de las diferencias fundamentales entre la profesión del abogado y otras profesiones, que nosotros tenemos que tratar de adecuar las circunstancias a los deseos del cliente. Y tenemos que entender que el derecho es algo dinámico, que está en continua transformación, en continuo cambio. Y no siempre ese cambio es positivo. El derecho, como parte de las ciencias sociales, tiene también un método, y es el mismo método de las ciencias exactas, ensayo y error. Nosotros ensayamos un código, fracasa, ensayamos una ley, fracasa. Incluso lo llevamos a otros campos que tienen que ver mucho con el derecho, como la política, que aquí se ha hablado, y nos damos cuenta que ensayamos modelos de gobierno, ensayamos ideologías, ensayamos llevar un hombre o una mujer al poder, repetimos a veces en las reelecciones o en las reelecciones del mismo partido o la misma persona, y a veces acertamos y a veces nos equivocamos, es inevitable. ¿Por qué? Porque lo importante es comprender que como seres humanos y toda la obra que hacemos es imperfecta, y al mismo tiempo que es imperfecta es posible de irse mejorando, y eso incluye el campo del derecho, y el derecho visto realmente como un instrumento que aglutina a la sociedad, porque el derecho es básicamente el elemento social y coercible de las acciones humanas y tiene un fin lógico, y ese fin lógico a veces es la justicia. Ahora, en el ejercicio de la profesión, sí he llegado a descubrir que a veces no es la justicia, sino la equidad lo que uno debe perseguir. Y que aunque suenen palabras iguales o sean sinónimos, no lo son. ¿Por qué? Porque uno tiene que... A ver, por ahí perdimos el... Disculpe, que me da un problemilla. Estoy usando el teléfono. Ya, no, sí, siga nomás, siga. Déjeme, mientras converso con ustedes, voy a quitarle el volumen a ¿cómo se llama? Listo, ya está. Ya estamos otra vez. Entonces, ¿qué ocurre? El tema es el siguiente. Nosotros tenemos que adecuar una norma general al caso particular. Uno de los grandes problemas que yo he venido sintiendo en mi país, y también lo he visto en algunos otros países de la región, no voy a hablar a nivel global, es que la formación de los profesionales se ha ido deshumanizando. ¿Se volvió a cortar? Nosotros necesitamos imperiosamente volver a humanizar la formación, volver a hacer tomar conciencia a los jóvenes, no solamente en la universidad, ojalá lo pudiéramos hacer desde la primaria y el colegio secundario, pero lograr nuevamente que los que graduamos en las universidades sean en verdad universitarios y no solo profesionales, porque ahora estamos graduando profesionales y pueden ser buenos médicos, buenos abogados, buenos arquitectos o ingenieros, pero necesitamos personas con un elemento de universalidad, de donde proviene la palabra universidad, para que esas personas tengan cultura general, tengan una vocación de servicio, entiendan de dónde vienen y hacia dónde están, y para que puedan decidir hacia dónde quieren ir. Es uno de los serios problemas que afronta la enseñanza del derecho y la educación en general en mi país, y creo que también lo afronta en muchos otros lugares. En mi experiencia personal, yo vengo de un matrimonio mixto. Mi madre era argentina, mi padre era costarricense. De clase media baja, ambos. Mi padre fue el primer bachiller que tuvo en su familia, luego fue a estudiar a Argentina, ya conoció a mi madre, y tuve un abuelo que fue periodista, mi abuelo costarricense fue periodista, y fue un hombre prácticamente que se hizo solo. En esa época no existía la carrera de periodismo a nivel universitario, se formó solo, se preparó solo. Hoy el salón de prensa del Congreso costarricense lleva el nombre de mi abuelo porque fue el cronista de la Constitución Política de 1949, le hicieron ese homenaje. Y de ahí yo siento que viene un poco el hecho de que en la familia a partir de ahí nos orientamos mucho hacia las letras,
periodistas y abogados. Eso básicamente ha sido la esencia. Como abogado, bueno, he tenido terribles decepciones. Y he tenido algunos momentos de satisfacción. Pero esto es una lucha sin fin. Abogar porque las personas se cultiven, abogar porque las personas respeten y abogar sobre todo fundamentalmente para que los seres humanos entiendan que es a través del diálogo y del debate de las ideas que vamos a encontrar las soluciones. Porque si algo he aprendido en la vida, en Costa Rica, viviendo en Argentina, donde viví muchos años, inclusive en algunos de los peores momentos de Argentina, porque me tocó vivir en la dictadura, y estuve en otros lugares. Mi padre fue diplomático algunos años, pasé por Chile, pasé por Argentina, pasé por Paraguay, Uruguay. Luego yo mismo fui diplomático, fui embajador en Venezuela del 2003 al 2008 con el fallecido Hugo Chávez Frías. Entonces me ha tocado vivir muy de cerca algunas circunstancias políticas y sociales convulsas. Y he llegado a la conclusión de que todos conocemos todos los problemas. Uno le pregunta al cuidacarros, deme 20 problemas que tenga el país y le da 40. Pero cuando usted pide soluciones, las soluciones a los problemas no las tiene una sola persona o un grupo. Las soluciones están en el debate de las ideas respetuoso. De ahí es donde van a surgir las soluciones a los problemas que tenemos en los países y en América Latina. Disculpe si me he extendido un poco. No, perfecto, perfecto. Precisamente en las discusiones, en el debate de Chile, se encuentran las soluciones, entre comillas, que actualmente, por ejemplo, están trabajándose en función a lo que es la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución. Es una situación que desde fuera pues, es observada porque está marcando un precedente, ¿no? Y podría incluso significar que dentro de poco Perú también entre en esa misma ruta. ¿Y por qué no otros países? ¿Qué nos podría comentar al respecto? Es verdad, como cuando se entrevista a la gente, que hay últimamente una especie de, tal vez, lamento, como que hay cierto arrepentimiento de haberse ido hacia esta ruta constitucional, o usted cree que se mantienen vivas aún las perspectivas y que se va por el camino correcto y que en septiembre creo que es el veredicto, pues va a ser positivo? No sé, ¿cómo ve? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cómo está qué dice el público, como diría don Francisco? A ver. Bueno, el tema de la elección está muy desacreditada. Ellos mismos han logrado que toda la gente, la gran mayoría de lo que se está redactando, no es gente preparada. Son 150 constituyentes y hay 30 abogados, más o menos. Hay gente que tiene... Es que no son profesionales preparados para esto. Esto al país le cuesta una millonada y esto va por mal camino, mal camino. El 4 de septiembre se tiene que aprobar o rechazar y de momento el rechazo va ganando y no creo que esto pueda superar la aprobación de lo que ellos están manifestando en la nueva Constitución. Porque todo lo que la gente pedía, eso se solucionaba con leyes, pero no con el cambio de una Constitución. Hablan que la Constitución era de Pinochet, pero la Constitución fue reformada en el de Ricardo Lagos. Todo esto yo creo que era a mi manera de ver, yo pienso que todo esto fue tramado, fue un golpe de Estado encubierto en varios países de Latino y Centroamérica y con un color.
y es que no hay más, no hay más. Si, yo esto lo veo mal, pésimo, pésimo. Y yo seré uno de los que voy a rechazar la nueva Constitución. Ujú. Bien. Bueno, por ahí creo que tenemos a Eladia Montañez, que es nuestra representante de nuestra fundación allá en Nueva York. Vamos a ver si la tenemos a la vista. La vimos hace varios momentos, pero en cuanto la volvamos a tener, vamos a invitarla también para que les dé la bienvenida. Eladia, ¿estás ahí? Bueno, te presento a nuestros nominados a la distinción honoris causa: Vicente Díaz Godoy de Chile y Walter Hernández Juárez de Costa Rica. Tus saludos, Eladia. Bueno, el saludo fraterno a los invitados de esta democrática Nueva York y felicitaciones por la investidura que van a recibir. Muchas gracias, doctora Eladia. Muchísimas gracias. Un Un placer. gusto. Tal vez tienes una noticia ahí que creo que es un poquito triste, pero que sería bueno que nos la comentes, ya que eso ha acontecido en Costa Rica y uno de nuestros invitados está en Costa Rica, ¿no? Eladia, ¿me escuchas? A ver. Sí. Ajá. Solamente tal vez quisiera esto a modo de reflexión. Como un día conversábamos, los reconocimientos, los títulos y hasta un halago debieron ser en vida, mientras tenemos vida, porque si no, creo que ya no es tan importante. En su momento tuvimos el placer de tener en Notas Migratorias César Vallejo a Fabio Mendoza. Realmente lo siento, es un sentimiento que solo un migrante puede saber de otro migrante. Tan joven nos dejó, se fue, que si hubiéramos sabido que él se iba, no sé, tal vez hubiera sido el reconocimiento de doctor honoris causa, se lo merecía, porque tuvo el valor de decirlo, lo que muchos migrantes esconden o tienen temor de hablar, pero él lo dijo y muchas cosas más posiblemente se lo llevó. Es el pésame para toda la migración de la humanidad, porque cada día va a haber más migrantes, más refugiados. Y pues Fabio Mendoza nos dejó. Y lo que él comentaba es tan cierto y tan real. Tal vez esto nos sirva, como yo lo decía en su momento, nosotros nos estamos yendo. Y haber obtenido el doctor honoris causa, pues ahora me voy feliz, porque es un reconocimiento que me lo dieron en vida. Y me hubiera gustado que Fabio se hubiera ido una vida tan joven. Y tal vez los hombres de las letras, los abogados, puedan sugerirnos algo para que el mundo entero sepa que los migrantes no estamos porque queremos irnos de un lugar a otro, sino porque las mismas circunstancias nos llevan. Que en paz descanse Fabio Mendoza. Así es, Eladia. Bueno, es lástima que Fabio Mendoza, un nicaragüense residenciado en Costa Rica, falleció hace algunos días y
bueno, ya sus restos han sido llevados a Nicaragua. Por ahí queda una biblioteca prácticamente en el lugar donde vivía. Y ayer por la noche andamos un poco trasnochados porque nos dieron la noticia. Nos decía el amigo que son tantos los libros que ha dejado Fabio que van a ver la forma de que esos libros vayan a su pueblo, ¿no? Nació en un pueblito de allá de Nicaragua y que lleve su nombre tal vez con esos libros, porque son tantos que fácilmente pueden ser una biblioteca, ¿no? Que se haga una biblioteca en su pueblito, y sería importante lograr ese objetivo. Vamos a ver hasta qué punto se puede hacer ese traslado, ¿no? Con la ayuda de las gentes que se unan a esta travesía, porque lo que más hacía Fabio pues era simplemente girar en torno a la cultura, ¿no? En torno a los libros, en torno a la escritura, a la poesía. Era un poeta. Y lamentablemente, pues, los poetas se van como Vallejo en París con aguacero. Es una constante. A pesar de que han pasado muchos años, esa constante se repite, ¿no? Ni la tecnología, ni todo el poder del mundo ha logrado contrarrestar esas idas así súbitas, como dice Eladia Montañez de Nueva York. Bueno, ya que conversamos con alguien que está en Costa Rica, Fabio nos decía, por ejemplo, que el ave nacional de Costa Rica es el yigurro, ¿no? Yigüirro. Sí. Yigüirro. Ajá. Y la flor nacional era la guaria, ¿no? La guaria morada. Sí, entonces él en sus poemas hablaba sobre el ave nacional de Costa Rica, sobre la flor nacional de Costa Rica, y mencionaba pues su ave nacional de Nicaragua, que es el sajunchoque, algo así, y su flor nacional, que es el guardabarranco, ¿no? de Nicaragua, ¿no? Él hacía un juego de comparaciones, ¿no? entre las situaciones que de alguna manera identificaban a la naturaleza con cada país, ¿no? Y jugaba un poco con esas situaciones pintorescas, ¿no? Que a veces nos unen a los animales, a los insectos, a los seres vivos también, pero que a veces los seres pensantes, en vez de unirnos, pues tendemos a separarnos, ¿no? Y eso es como una paradoja, pero que existe lamentablemente. ¿Qué nos podría decir, doctor Walter, en torno a, ya volviendo al análisis de lo que comentaba en materia de lo que significa, y usted ha visto incluso de cerca, por ejemplo, las conflagraciones políticas que en algún momento levantaron a su paso usted por acá, por Perú, por ejemplo, al pueblo en torno a supuestos cambios políticos por el bien del país, entre comillas. Igualmente en Venezuela, ¿no? Usted anduvo en el momento en el cual se enarboló la bandera más revolucionaria quizás de los últimos tiempos en América Latina, y que aún todavía persiste. Pero más allá de eso, pues tenemos literalmente sociedades que están un poco al margen de esa riqueza que, entre comillas, repito, enarbolaban en su mejor momento incluso el comandante Chávez, ¿no? Y todo quedó como un saludo a la bandera, o qué es lo que podemos percibir de todo aquello, ya que usted anduvo muy cerca y vio que esas promesas de alguna manera hacía que la gente esté totalmente identificada con un porvenir fructífero, ¿no? Pero mire, el tiempo ha pasado y las cosas continúan a la deriva, ¿no? En el caso venezolano, por ejemplo. ¿Qué podría decir al respecto si hace el esfuerzo de pronto de recordar aquellos momentos? Con muchísimo gusto. No, los tengo muy presentes. Vea, yo diría que hay una constante en la historia de América Latina, y no nos vamos a remontar a los tiempos de la conquista y a todo lo que eso representó y la colonia, pero desde el momento de la independencia nosotros hemos tenido un gravísimo problema y lo seguimos teniendo, y en algunos lugares se ha agravado.
Y es que la democracia, que fue lo que se intentó una vez lograr la independencia de España, en prácticamente la mayoría de los países, desde México hasta Tierra del Fuego, la democracia no funciona si no hay educación. Y las inversiones en educación y la insistencia en la educación no fue una constante general en toda América Latina. En el caso, por ejemplo, de Costa Rica, al producirse la independencia en 1821, por circunstancias muy particulares de la forma en que el país fue colonizado y cuando se llegó a la independencia, había un porcentaje de la población de origen castellano formado por segundones, gente que no iba a heredar ni el título ni la fortuna en España, pero que habían sido educados. Y tuvimos una gran presencia de los llamados judíos sefarditas, que la mayoría se había convertido al catolicismo por las persecuciones de que eran objeto básicamente en aquellos tiempos por parte de la Santa Inquisición, la Iglesia en general. Y habían migrado hacia el Nuevo Mundo. Y curiosamente, Costa Rica era en aquellos tiempos de la colonia, viniendo desde el norte, el último lugar habitable. Viniendo desde el sur, usted llegaba hasta Panamá, pero pasar de Panamá, de Ciudad de Panamá, hasta Cartago, en Costa Rica, significaba atravesar una zona sumamente selvática, llena de animales, llena de insectos, con indígenas hostiles y un gran macizo de más de 3.000 metros de altura, 3.800 metros de altura, que se conoce como el Cerro de la Muerte. Entonces, ¿qué ocurría? Ocurre que esa parte de Costa Rica, ahí en la ciudad de Cartago, que son los orígenes de nuestro país, era el último lugar habitable y estaba equidistante de todos los grandes centros poblados como Guatemala, México, Lima, Buenos Aires, que eran los virreinatos. Entonces llegó mucho judío sefardita para mantenerse lo más lejos posible, precisamente de la Santa Inquisición, que funcionó, por ejemplo, en Guatemala, en Lima y en otros lugares. Entonces, ¿qué ocurre? Por una cuestión de tradición, el pueblo judío siempre ha sido un pueblo donde se le enseña a leer y escribir a los miembros de la colectividad. Cuando se produce la independencia en Costa Rica, a diferencia del resto de América Latina, había un porcentaje que tal vez no llegaba ni al 10%, pero había un porcentaje de gente educada y alfabetizada. Y este fue un país hecho por maestros y abogados, no por caudillos o por militares improvisados o por militares profesionales. Entonces no se dieron las situaciones de cacicazgos, sí hubo por supuesto problemas de la conformación del país, pero uno nota, por ejemplo, la influencia de la educación en el caso de Costa Rica en los primeros 50 años de vida democrática, porque de 1821 a 1871 tuvimos 14 constituciones. Había golpes de Estado, pero se legalizaban mediante una constitución. Y se dio gran impulso a la educación. Desde 1870 se dictó la Ley de Educación Obligatoria, Pública y Gratuita, lo cual permitió que nosotros tuviéramos un país alfabetizado. Y desde ese punto de vista, en Costa Rica funcionó mucho mejor la democracia, la posibilidad de que la gente participara, de que la gente debatiera y que la gente escogiera, y aún siendo un país pobre, que luego con situaciones como ya el cultivo del café y el banano, etcétera, etcétera, fue avanzando hasta entrar en el siglo XX, supo tener muchas de las transformaciones producto de los debates y no de las luchas armadas. Sin embargo, debo ser realista y el último gran cambio que tuvo Costa Rica, que lo convirtió en la democracia más vieja de América Latina y del tercer mundo, y que ha sido ejemplo para otras naciones, fue la Guerra Civil de 1948 por un problema electoral que llevó a una guerra civil muy cruenta de un mes y unos días, de 40 días de duración, donde murió el 1% de la población en combate. Éramos un país de 600.000 habitantes y murieron aproximadamente 6.000 personas, en su gran mayoría combatientes. La población civil no sufrió tantos daños colaterales. Mi padre participó en esa guerra civil como soldado del Ejército Triunfador, el Ejército de Liberación Nacional. Y a partir de ahí hubo una transformación profunda. Hubo un tema muy importante que fue, se creó un trípode que es el que ha sostenido a la democracia de Costa Rica. Y uno es la educación, el otro es la seguridad social y el otro es la eliminación del ejército como institución permanente.
Eso nos ha permitido tener 74 años de vigencia de la Constitución, la cual se ha ido mediante reformas constitucionales adecuando a los tiempos. Nos ha permitido lograr para el año 1965 índices de desarrollo humano que hoy se llaman metas del milenio, pero nosotros antes de que eso se inventara ya las habíamos logrado. Alfabetización, electrificación, telefonía, salud, tenemos una cobertura excelente en esas materias. Sí tenemos grandes problemas económicos. Nosotros no somos un país rico, somos un país que dependemos mucho de la relación con el exterior, con nuestros socios, grandes socios comerciales, los Estados Unidos, Europa, China, por ejemplo. La pandemia nos ha afectado seriamente. Y vuelvo a insistir en que uno de los problemas que hemos tenido es que se ha bajado mucho el tema de la cultura, del respeto de los valores, de la enseñanza de las tradiciones y de la historia del propio país. Y eso ha hecho de que a nivel de la clase política hayamos tenido algunos sonados casos de corrupción. Gracias a Dios, nuestro sistema judicial, a diferencia de otros lugares de América Latina, no ha sido tan permeado por la corrupción como ha pasado en otros lugares. Nosotros tenemos problemas de corrupción en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo e incluso en ciertas áreas del Poder Judicial. Pero siento que el tema fundamental ha sido precisamente hacer hincapié en la educación. La educación es la que nos ha sacado adelante y la educación es la que nos va a sacar en América Latina adelante, definitivamente. En el caso concreto de los migrantes, nosotros tenemos, y tengo la experiencia personal de haber trabajado con refugiados en los años 80, en la época de la enorme cantidad de refugiados nicaragüenses que llegaron huyendo de la lucha entre el gobierno de Somoza y los sandinistas y luego los conflictos con la Contra, apoyados por el gobierno de los Estados Unidos, y que provocó que a Costa Rica llegamos a tener 450,000 refugiados debidamente identificados y con expediente, pero yo estimo que nosotros teníamos 1 millón de nicaragüenses, contando la enorme cantidad de gente ilegal. Fue hasta cierto punto un problema para varios aspectos como la salud, educación, porque nosotros tenemos una universalidad del seguro social y a todo mundo se le brindó seguro social, se le brindó espacio en las escuelas a los hijos de esos nicaragüenses, ya sea que vinieran o hubieran nacido aquí. Se atendió las necesidades. Sin embargo, luego con el periodo de pacificación que se fue dando en Nicaragua, mucha gente regresó, pero por los problemas económicos profundos que tiene Nicaragua, nosotros tenemos una población golondrina de nicaragüenses sumamente alta. Yo estimo que Costa Rica tiene una población de alrededor de 400,000-500,000 nicaragüenses, estable, y unos 300,000 que van y vienen dependiendo de la época del año. Y que además tenemos que ser honestos, los refugiados son la prueba palpable de las venas abiertas de América Latina, ¿verdad? Y a mí me duele decirlo, pero muchos migrantes sudamericanos y centroamericanos, muchos de esos sudamericanos que pasan por el territorio costarricense y que siguen hacia la frontera con los Estados Unidos, a pesar de la mala publicidad que tiene la migración de Estados Unidos, a pesar de que sabemos que hay violaciones de los derechos humanos de los migrantes en los Estados Unidos, a veces no son nada comparables a las violaciones que sufren los inmigrantes por los propios latinos. México y Guatemala, las violaciones de que son víctimas los inmigrantes centroamericanos y sudamericanos son terribles, y mucho de eso se oculta, lamentablemente. Es más, algunas cosas han sido propiciadas por algunos gobiernos. En el gobierno, por ejemplo, de Obama, se propició un tratamiento y se le brindaron recursos materiales fuertes y económicos a México y a Guatemala para que frenaran el ingreso y el paso de migrantes centroamericanos y de migrantes sudamericanos, incluso de otras regiones del Caribe o incluso hasta de África, y con serias violaciones a los derechos humanos. Y son temas que no se han puesto en el tapete y no se han discutido como deben discutirse. Porque la verdad es que en el caso de Costa Rica, si no fuera por la inmigración nicaragüense, el país no cultivaría un solo grano de café, que es en este momento nuestro grano de oro. Entonces nosotros tenemos que ser amplios y tenemos que ser abiertos en ese sentido, ¿verdad? De comprender las realidades sociales fuertes.
Ahora cierro porque me estoy extendiendo mucho e insisto, nosotros tenemos que volcar en todos nuestros países el mayor esfuerzo hacia la educación, porque es la única forma, o nos educamos para el progreso o nos quedamos sin educación para el atraso. Disculpen lo prolongado de la disertación. Gracias. No, no, gracias, gracias. Muy perfecto, porque nos permite tener una amplitud en el tema que es necesario para nuestra audiencia, el conocimiento de los detalles de lo que significa Costa Rica, que también llama la atención el hecho de no tener un ejército, ¿no? Pero de eso nos lo va a comentar luego. Vámonos con Chile y la parte que corresponde precisamente a lo no tan tradicional que podría significar el hecho de que últimamente, pues, no solamente Chile, sino Perú, que era un país que por lo general sus ciudadanos pues emigraban, ahora se ha convertido en un país recepcionista de migración, ¿no? Cantidades de hermanos venezolanos en especial pues han escogido los países vecinos, ¿no? Y en este aspecto pues Chile no ha sido la excepción. ¿Qué nos puede comentar sobre esta parte migratoria? ¿Qué experiencias de pronto podemos rescatar de todo aquello desde su punto de vista? Ya que tenemos, por ejemplo, también en Venezuela, que donde anduvimos, muchos chilenos que en el tiempo de Pinochet, pues se utilizaron Caracas como lugar de habitabilidad y muchos se quedaron para siempre en Venezuela, ¿no? Y hacia Perú también, varios hermanos chilenos que en algún momento llegaron, pues se quedaron simplemente porque escogieron el ceviche como el plato principal y dijeron, no, acá hay un ceviche espectacular y me quedo. Coméntenos al respecto, doctor Vicente Díaz. Yo pienso que son las cosas, las vueltas de la vida. Aquí en Chile la gente se iba a Venezuela a vivir y bueno, había abundancia, había de todo el mundo feliz, y era un gran logro irse a Venezuela. La gente en Venezuela recibía muy bien al chileno, cosa que no veo aquí en Chile. Sí, hay delincuencia, ha venido venezolanos, delincuentes. Es como también fueron chilenos delincuentes a generalizar. Y hay un sistema muy antiguo que regula el tema de la migración, regula el tema sobre los derechos de refugio, y que procesalmente está obsoleto ese sistema. Y las decisiones del Tribunal Superior va en contra a los derechos humanos, a los tratados establecidos. Entonces, dificulta mucho todo este tema. Hay un sistema que se puede entrar en él, luego te tienes que autodenunciar y de esa manera ya poder empezar a tramitar los papeles, tal y cual. Pero indignas. Mucha gente se va caminando de Venezuela a Chile, caminando, enfermos. Muchos mueren en el intento. Eso no es humano, eso no es digno. Y nadie hace nada. Son medios que están... No hay libertad de prensa y que se digan las cosas como son, como corresponde, lo que hay, lo que deja
para ver y esto es así, todo es colorado. Entonces, la libertad de prensa está pasando por horrible. No hay un Estado de Derecho en la Araucanía. Muertos todos los días, atentados. No hay Estado de Derecho en la Araucanía. Pues, no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente. Y todo eso pues, es lamentable, es indignante. La gente se hizo un sitio en la Araucanía. ¿Qué pensaba la gente si solicitaba que el ejército estuviese allí para proteger a la gente de la Araucanía? Y el 83% de la población dijo que sí, pero aún así el gobierno que está hoy en día, según él, pues no quiere mandar militares, pero sí los manda al norte con la frontera con Perú-Bolivia. Cosas totalmente que cuestan entender. Y los medios de comunicaciones son partícipes en gran parte de toda la desinformación que existe, tanto en Chile como en el mundo. Sí, bueno, es lamentable que esto sea de esa manera, pero es una realidad que no podemos ocultarla. Esperemos que por el bien de nuestros migrantes, pues haya una mejor observación al respecto, ¿no? Y de alguna manera se contrarreste esta situación. No sé, Eladia, ya para ir cerrando, alguna inquietud tal vez que tengas tanto con nuestro invitado de Costa Rica como con nuestro invitado de Chile. ¿Alguna pregunta, algo que se te ocurra respecto a lo que hemos estado conversando o a un tema tal vez adicional? Realmente es un halago, digo yo, de tener eminencias, porque esa es la verdad. Quizá hablando desde la experiencia de que ellos vivieron y el conocimiento es tan importante. Entonces, los que hablan, lo que han estado hablando hoy, son eminencias. No es porque uno quiera dar ay, no, es un halago. Son merecedores por su conocimiento y por su experiencia, creo yo. Y son ellos que nos van a guiar. Por ejemplo, yo en algún momento iré a conocer Costa Rica, porque ha sido, yo por teoría, y lo he leído, es que hubo una época, si no es, bueno, en este tiempo, tal vez no, Costa Rica han sido exportadores de docentes al mundo, porque se preocuparon por la educación y está escrito. Y entonces uno ahí va observando que no estoy faltando a la verdad. Y usted me lo va a confirmar lo que estoy diciendo. Y pues yo los invito, no sé si conocen Perú. Perú también es un país con mucha experiencia, pues es milenaria, desde incluso antes de Cristo, es muy posible. Y tal vez llamémoslo como denuncia, porque los migrantes es en el mundo, más de 272 millones, más o menos eso, una estadística en el mundo.
y todo es producto de una migración externa, interna, para los avances. Tal vez esto sería, vuelvo a repetir, como una denuncia, que no puede perder la vida un ser humano, sea quien fuera, y por solamente pienso las acciones demenciales de nuestros países que están o van a estar en un gobierno. Fabio no tenía que morir. Fabio no tenía que dejar de escribir con esa pluma, de denunciar. Es muy doloroso. Creo que tendríamos que unirnos para que vidas, por cualquier forma que sea, no somos quien para quitar la vida nadie a nadie. Y estoy muy sentida porque sin duda de alguna forma yo, bueno, la vida, la suerte, llamémosle, estoy en una forma regular en todos los países que he vivido y que he visitado, pero no dejo de ser migrante. Entonces, por lo cual me duele. Y hay instituciones que tienen que también ver, no sé si está enterado el consulado, la embajada, generalmente el consulado de Nicaragua. ¿Cómo murió Fabio? ¿Por qué? ¿Será por la pluma? Puede ser, yo digo. Porque no tenía que irse una vida tan joven. Y nos podrían ayudar de repente ustedes como abogados internacionales, porque nadie sabe lo todo, pero sin duda parece siempre existieron las leyes desde que el mundo fue mundo. Y eso es lo que solicitaría a ustedes, que ningún migrante y ningún ser humano tenga que perder la vida. Bien, bueno, gracias, Eladia. Este domingo próximo vamos a tener un encuentro con los familiares de Fabio, e incluso con un poeta que también está radicando allá en Costa Rica. Y seguramente vamos a tener más información respecto a él y nuestra cruzada, pues por simplemente el amor, la vida, ¿no? Y la identificación con este tipo de situaciones que no sabemos a qué obedezcan, pero que no está muy lejos de lo que en algún momento pudo haberle pasado o le pasó al gran César Vallejo allá en París, como repito siempre, con aguacero, lamentablemente. Esa es una constante que con el correr de los tiempos esperemos que tengamos un mejor trato y una mejor situación de anfitrión a lo que significa la migración en todos los lugares del mundo. Lo que comenta desde Chile Vicente Díaz Godoy es real, ¿no? Hay gente que llega a pie, increíble, ¿no? En tiempos de Bolívar, pues había que ir a caballo, ¿no? Ahora sus paisanos de Bolívar están cruzando las fronteras a pie, literalmente. Y cuando se enarboló la bandera, no nos ha comentado mucho el doctor Walter Hernández, pero sería bueno que nos mencione algo. Él estuvo allá en el origen de todo esto con Hugo Chávez. ¿Creyó usted, una pregunta así directa, que esto iba a pasar? ¿Que en algún momento podías haber una expulsión así, una égida, ¿no? De la Meca a Medina, como si fueran, que estuvieran buscando pues un horizonte y no en huida, ¿no? Porque es una salida pues, totalmente increíble que en el siglo XXI se esté suscitando. Yo creo que difícilmente, por más agorero que haya sido, se podía vaticinar esto, ¿no? Para un país que tiene petróleo, tiene aluminio, tiene coltán, tiene un poco de valores que en la parte económica pues te resuelven prácticamente no solamente la vida, sino la economía de cualquier país del mundo. Pero sin embargo, esto simplemente es atribuible, ¿usted cree a eso de que dicen la culpa es del imperio?
¿Qué nos diría doctor Walter? Vea, en el caso concreto de Venezuela es muy interesante porque yo llegué como embajador en el 2003 y ya en ese momento en Costa Rica estábamos recibiendo una enorme cantidad de migración venezolana, que por cierto era migración de lo que se califica como una migración de alta calidad, profesionales, gente con dinero, gente que más bien llegó a abrir fuentes de trabajo aquí en Costa Rica, montó empresas. Con el transcurrir del tiempo, cada vez hemos recibido más cantidad de migrantes y ya vienen a buscar trabajo, ya necesitan apoyo, ya necesitan ayuda. Y lo que no había ocurrido en muchísimas décadas, desde este año, desde enero, si mal no recuerdo, ahora los venezolanos requieren de tener visa para ingresar a Costa Rica, porque hay una gran cantidad de venezolanos. Ahora bien, cuando usted me pregunta de que si se veía venir esto, yo le soy sincero, el que no lo quiso ver es porque estaba ciego. En Venezuela había un problema muy fuerte de inequidad. Igual que pasaba en Chile, igual que ha venido pasando en Costa Rica, que por cierto Chile y Costa Rica son los países con mayor inequidad de la región hoy por hoy. Pero en Venezuela el tema era de que durante prácticamente todo el siglo XX hubo un sector de la sociedad que recibió los beneficios de la enorme riqueza y la producción petrolera de Venezuela. No olvidemos que las dos guerras mundiales se pelearon con petróleo venezolano por parte de los aliados, ¿verdad? No olvidemos de los contratos petroleros de 1908 con el dictador Máximo Gómez que hizo con los Estados Unidos y las diferentes dictaduras militares que sufrió Venezuela a lo largo del siglo XX con Marcos Pérez Jiménez, etcétera. Luego la vuelta a la democracia. Y yo le diría que uno de los problemas fundamentales que tuvo que sufrir el pueblo venezolano fue la pésima preparación y formación de la clase política. Yo le puedo decir a usted que para mí fue asombroso en el año 2004, cuando primero se hace el primer referéndum revocatorio, que lo gana Hugo Chávez. 2 meses después había elecciones de diputados. Estamos hablando de aproximadamente 112 escaños en la Asamblea Nacional de Venezuela. Y faltando 2 semanas para que se produjeran las elecciones, un líder de la oposición, Henry Ramos Ayub, que hoy por hoy es presidente del Congreso, con esta situación que tienen de dicotomía de gobiernos paralelos dentro de Caracas, convocó y llamó a las personas que estaban contrarias a Hugo Chávez, llamó a la gente a no participar, lo cual a mí como demócrata y como abogado, como costarricense, me resultó una cosa increíble, porque en democracia uno no le dice a la gente que no vaya a votar, más bien le dice que vaya a votar. Y la gente se abstuvo de votar y el movimiento de Chávez y los grupos afines a Chávez prácticamente ganaron todas las curules. No había diputados de oposición, había 111 diputados de Chávez y uno del Partido Comunista, que era lo mismo. Y a partir de ahí empiezan a hacer lo que ha venido ocurriendo lamentablemente en muchos países de América Latina. Ya no se trata de tomar el poder por medio de la guerrilla o de las armas, sino que se trata de llegar al poder y empezar a hacer las modificaciones de los textos constitucionales y de la ley. Y a partir de ahí empezó una modificación de los textos constitucionales de Venezuela que le fueron permitiendo hacerse con el mayor control y hoy, en mi opinión, no hay una verdadera y efectiva división de poderes, sino que hay un control terrible del poder ejecutivo sobre todos los demás poderes. Entonces no se da aquello de los pesos y contrapesos. La oposición no tuvo la representación adecuada e incluso cuando luego lograron ir recuperando y ganando escaños, ya la situación había llegado a tal punto de que vea usted lo que ha pasado. Con el tema de Guaidó es un gobierno que ha ido perdiendo sustancia. Su principal aliado en su momento, Estados Unidos, con Biden, hace poquito está negociando nuevamente con Venezuela por los temas energéticos y eso ya terminó por traerse abajo la poca y escasa influencia que podía tener el movimiento de oposición. Siento que en Venezuela con el chavismo evolucionó a la muerte del comandante en modelos de neochavismo, con hay 2 o 3 facciones, igual que pasó en Argentina la muerte de Perón,
que el peronismo no se murió, el peronismo ha seguido ahí, solo que tiene diferentes facciones, un abanico bastante amplio, que van desde la izquierda hasta la derecha, pero van a estar ahí durante muchísimo tiempo, porque además se han fundamentado en un modelo populista, en un modelo demagógico, en un discurso antiimperio, en un discurso donde se promueve la división de clases y donde, vuelvo a insistir, no se educa de verdad a los pueblos. Y la democracia funciona cuando hay educación. Como decía Domingo Faustino Sarmiento, hay que educar al soberano. Si no, no funciona el tema. Bueno, sin embargo, vamos a, ya para ir cerrando, a preguntarle a nuestro invitado de Chile, que, por ejemplo, en Venezuela se enarboló precisamente el cambio de constitución, ¿no? Ese fue el punto de partida. Y si observamos el panorama, han pasado muchos años y ese cambio pues no te ha garantizado un bienestar, sino todo lo contrario, ¿no? Y cuando tú les preguntas a ellos, a los que defienden ese proceso constitucionalista, simplemente dicen que la culpa es del imperio. Ahora, en Chile estamos a puertas de hacer ese cambio, ¿no? ¿Y qué pasará más adelante? ¿La culpa será del imperio también? ¿O realmente con ese cambio tenemos la solución a los problemas? Como se está planteando también en Perú, ¿no? En Perú también hay una facción que quiere el cambio de la Constitución y que esa va a ser la solución para los problemas económicos que actualmente adolece el ciudadano de a pie. Pero realmente estamos ante una especie de saludo a la bandera y de prácticamente estar simplemente enarbolando una bandera que no es una realidad, sino es un pretexto para, por ejemplo, en el caso de Venezuela, pues se ha cambiado a los símbolos patrios, los lugares que antes tenían un nombre ahora tienen un nombre de los revolucionarios, o sea, se está cerrando el círculo, como decía Fidel, ¿no? Porque si tú llegas a cerrar el círculo, hay gente que nació con Chávez y murió con Chávez, ¿no? Ya prácticamente ya el joven que nació en los años que anduvo el doctor Walter Hernández, actualmente ya tiene una edad madura, ¿no? Y es muy probable que se vaya de este mundo con ese techo, como sucede con los cubanos, ¿no? Que solamente conocen ese techo, no conocen otro mundo. Si se cierra el círculo, pues ya está listo el proceso revolucionario, decía Fidel, ¿no? Era una garantía, cerrar el círculo. No estaríamos tal vez ante un panorama similar en Chile, porque Chile creo que es lo que últimamente llama la atención más, es lo que se viene en septiembre, ¿no? Y es lo que nos preguntan constantemente en nuestra audiencia, ¿no? ¿Qué va a pasar en Chile? ¿Qué va a pasar en Chile? ¿Y por qué? Porque lo mismo que está pasando en Chile o lo que va a pasar en Chile puede pasar, repito, en otros países. Y uno de ellos es Perú. ¿Qué nos diría al respecto, doctor Vicente Díaz? Dios quiera que no pase. Aquí igual cosas se están cambiando a los símbolos nacionales, se está proponiendo una nueva canción, un nuevo himno nacional. Como lo comentaba el otro día, esto lleva, es una trama, a mi entender, que lleva por lo menos 20 años inculcando a los niños ya del colegio, no hay memoria histórica, ven a otros presidentes como grandes y la figura de Che Guevara por ejemplo, es tal la aberración que como estos jóvenes van porque según ellos todos somos iguales y todo tiene que ser gratis. Claro, la Constitución puede poner lo que quiera, pero el Estado ¿de dónde lo saca? Que los más ricos, que es el impuesto a los ricos, que es una nueva nación, que es plurinacional, que no es una república, que los mapuches no pueden, la gente, los
los mapuches no pueden ser juzgados por tribunales en Chile, tienen que ser juzgados por propios tribunales de ellos, porque ellos son los dueños de todo. Son los primeros habitantes, tienen un foro reservado para todo, para todo. Y yo creo que todo esto, doctor, está llegando ya a un tema de locura todo esto. El él, el ellos, nosotros. Estos, mire, hoy leía en la prensa que una diputada, para no ofender a los homosexuales, a los travestis, se refería a las mujeres como las menstruantes. Pero ¿cómo podemos llegar a eso? ¿Cómo se puede llegar a decir aquí los delitos violentos con armas son cometidos por chicos de 15 a 16 años? Porque no les pasa absolutamente nada. Y ahora la constituyente a esos chicos que no tienen de 16, sí lo tienen para votar. O sea, es que todo esto es un sin razón. Es un sin razón. Hay cosas que uno está de acuerdo, que uno acepta, pero hay cosas de la naturaleza. Por ejemplo, lo que decía un día un señor, decía, no, es que él ahora es ella. Y sí, es ella. Yo, dice él, respeto por lo que es, pero es mujer. Sí, objetivamente. Pero no, ella es mujer. Dicen, no, porque a los 50 años igual se va a tener que hacer el examen de próstata. O sea, es ir contra la natura. Que estamos llegando en Dios Todopoderoso. Y hablando de educación es importante, pero hay que definir también el tipo de educación. Sin llevar de básica a los niños rumbos por otros pensamientos, tener la verdad histórica de un país. ¿Por qué es no contar historias? Y es lo que estaba pasando. Y todo se está tergiversando. Yo a la convención constituyente, yo realmente no le veo ningún futuro y he de esperar que sea así y que no se siga el ejemplo en los países vecinos, porque realmente ya sabemos, estamos Bien, sí, bueno, es en la opinión de nuestro nominado a la distinción honoris causa, el doctor Vicente Díaz Godoy, y también tenemos a Walter Hernández Juárez de Costa Rica, la visión de Chile, la visión de Costa Rica. Ya para terminar, el doctor Walter, ya que quedó por ahí como tema que siempre también es materia de preguntas de la audiencia, ¿no? ¿Cómo hace Costa Rica para no tener ejército y controlar a los ciudadanos? ¿Se puede controlar un país sin ejército? Porque los presupuestos que tiene Perú, que tiene Chile, que tiene casi todos los países, pues se van a veces en el poder militar, ¿no? y, y hacen falta, como dicen, escuelas, hacen falta otro tipo
de ayudas más importantes, el militarismo. Pero, ¿qué nos podría decir al respecto, a manera ya de despedida? Bueno, nosotros hemos tenido un modelo exitoso en ese sentido desde hace 74 años que abolimos el ejército en el artículo 12 de la Constitución del 49 como institución permanente. Los temas de seguridad interna e inclusive externa del país los maneja una policía civilista, la fuerza pública, que tiene sus diferentes cuadros y que está bajo el mando del Poder Ejecutivo, que es la policía administrativa y que se encarga de controlar y vigilar todos los temas en las diferentes áreas. Lo que se llama la policía investigativa, cuando se comete algún delito, depende directamente del Poder Judicial y es el organismo de investigación judicial que lleva a cabo las investigaciones como un ente auxiliar del Ministerio Público, para llevar a las personas que puedan haber cometido un delito, llevarlas a juicio y si son sentenciados, bueno, pasan a cumplir su pena de prisión. Nosotros además hemos tenido la suerte de que hemos logrado ir superando los temas. No tenemos fronteras tan extensas como las que pueden tener Perú y Chile ni con tantos países. Nosotros tenemos una frontera terrestre con Nicaragua al norte y con Panamá al sur. Y ya inclusive antes de la abolición del ejército, ya habíamos establecido tratados de límites de tal manera que no hubo conflictos limítrofes con países vecinos. Y en el mar también limitamos con Ecuador y con Colombia, y por supuesto con Nicaragua y Panamá, pero también no hemos tenido mayores problemas en ese sentido. Entonces, el derecho internacional a nosotros nos ha funcionado. En algún momento, cuando se creó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca dentro de la Organización de Estados Americanos, tuvimos algunas situaciones en los años 50, 60 y hasta 70, en que tuvimos algunos conflictos, particularmente por los regímenes autoritarios que había en Nicaragua, de la familia Somoza. Y también hemos tenido algunos conflictos con los sandinistas, particularmente con don Daniel Ortega. Pero siempre que hemos invocado el TIAR nos ha funcionado. Hemos logrado evitar mayores confrontaciones y mayores enfrentamientos, y hasta el momento inclusive hemos influenciado para que en el caso de Panamá, esto fue también una intervención de don Oscar Arias, que es Premio Nobel de la Paz por el Plan de Paz de Centroamérica de los años 80, e influyó mucho una vez caído el tema de Noriega. Panamá abolió el ejército y ahora lo que tiene son nada más, igual que nosotros, una policía civilista. Es un modelo que a nosotros nos ha funcionado muy bien, porque es evidente que tenemos una inversión en educación y en otras áreas que de lo contrario se estarían gastando en temas militares. Con Panamá no hay mayor problema. En Nicaragua sí yo siento que es una situación delicada para el pueblo nicaragüense a lo interno, en el sentido de que en los últimos años Nicaragua se ha equipado con equipo militar poderoso, ¿verdad? Particularmente de la Unión Soviética, helicópteros de ataque, aviones MiG, tanques, cosas que en el caso concreto nuestro, no, nosotros no vamos a declararle una guerra a Nicaragua, ni tiene sentido, ¿verdad? Tampoco tenemos nada que oponerle. Y en el caso de Honduras, que sí tiene un ejército, el ejército de Honduras ha venido prácticamente de más a menos, ¿verdad? Cada vez está más desarmado, más desorganizado, tiene menos equipo, tiene equipo obsoleto, y ya pasó aquel tema de la seguridad nacional y de la situación de los años 80 que Estados Unidos tenía muy equipado al ejército hondureño, más bien ha ido perdiendo fuerzas. Ya ve usted que inclusive Honduras está en la mira del Departamento de Estado y las autoridades judiciales de Estados Unidos, que hasta un expresidente, a don Orlando, se lo han llevado para allá para juzgarlo por narcotráfico. O sea, Nicaragua no tiene ningún vecino que lo amenace. Es evidente de que hay una intención de parte del régimen de Daniel Ortega y su esposa y su familia, de que es la manera de controlar al pueblo, ¿verdad? Manteniendo el control militar y manteniendo la fuerza. Así han logrado desde la última rebelión popular que empezó el 18 de abril del 2018,
que ha provocado una serie de violaciones fuertes a los derechos humanos y ha generado protestas de todas partes, pero se han mantenido ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que en materia de política internacional los países tienen que manejarse con un sentido de la realidad, ¿verdad? No se puede únicamente levantar ideales y pretender que todas las naciones seamos iguales y tengamos el mismo modelo ideológico, y porque prácticamente no, en el caso de Costa Rica no teníamos relaciones con nadie, ¿verdad? Por nuestro modelo, ¿verdad? Nosotros privilegiamos la vida, está prohibida la pena de muerte, está prohibido el aborto, no tenemos ejército. No podríamos prácticamente, si pretendiéramos tener relaciones diplomáticas solo con países que mantengan estos principios, no tendríamos relaciones ni con los Estados Unidos, donde se permite el aborto, la pena de muerte, etcétera, ¿verdad? Y no hablemos de otras naciones, ¿verdad? Así que en el caso concreto, le diría que a nosotros hasta el momento nos ha funcionado y muy bien el tema de no tener ejército, porque hay una inversión social muy fuerte. Claro, y necesaria, ¿no? Bien, vámonos con Eladia a Nueva York ya para despedirnos. Tu despedida, Eladia, de nuestros invitados y deseándoles pues que pronto los tengamos por acá por Lima, que degusten un plato exquisito, que es lo primero que vende el Perú para el mundo, ¿no? Su gastronomía y también su arqueología, ¿por qué no? Estar allá en la cúspide del imperio de los incas en Machu Picchu, Eladia. Ahí está la medalla de nuestra distinción honoris causa, que pronto la tendrá Walter Hernández Juárez y Vicente Díaz Godoy, Dios mediante. Eladia. Simplemente otra vez el abrazo fraterno, porque Latinoamérica, tantas cosas nos parecemos, hasta en los apellidos. Hay muchos en Puerto Rico al menos mi apellido hay demasiado en Puerto Rico. y así sucesivamente. Solamente yo estoy muy feliz porque justo cumplí los 70 años y recibí doctor honoris causa. Entonces, razón por la cual permito que me digan doctora, por el trabajo que venimos realizando. Y tendré que volver a repetir la palabra, ¿qué puedo decir? Que son espectaculares, no, sino eminencias. Y me gustaría que con la misma emoción los tendremos en Perú y a comer lo delicioso y se quedarán sorprendidos como otros que van, dicen, no, estos me encantan las danzas, es tan rico Perú en un montón de cosas, no digo un montón, sino en una variedad que explicarlo tendría que pasarme todo el día porque hay más de miles de danzas, miles de productos para degustar. Nada más, si desde esta Nueva York democrática, que yo lo vivo diario a diario, que no hay otro lugar como Nueva York. Yo lo experimenté con otros países del mundo al observar. Y ese saludo les mando desde Nueva York. Bien, gracias Eladia. Bien, agradecemos entonces a los nominados, tanto Vicente Díaz Godoy como Walter Hernández Juárez, que creo que el doctor Walter ya estuvo por acá por Perú y seguro que ya probó el ceviche, la papa a la huancaína y todos esos platos exquisitos, ¿no? Y conoció también un poco de la causa limeña, por la causa de la independencia, decían los libertadores, ¿no? Por ahí nació ese plato, dice que fue una emergencia a la orilla del Océano Pacífico y había que hacer un plato que sea rápido, ¿no? Y fácil de hacerlo. Y prácticamente es la papa, pero la papa es lo que hay más papa que piedras, dicen en el Perú, ¿no? Por la abundancia de variedades y de cantidad del primer producto que tenemos. En la Segunda Guerra Mundial, pues el elemento que mantuvo a los ejércitos fue la papa, ¿no? Gracias a la papa prácticamente se pudo subsistir en aquellos momentos de persecución, prácticamente a nivel de lo que significaban los ataques con bombas, en su mejor momento o peor momento de la historia de la humanidad. Pero bueno,
la papa también es para los malos momentos y para los buenos momentos, es la vida. Exacto. Y el Perú, pues es tal vez un poco el símbolo de todo aquello, ¿no? El hecho de que la simbología con la madre tierra, la madre naturaleza y el dios sol, ¿no? O sea, nuestro Dios que vino de allá del viejo mundo está con nosotros, pero está también presente en la naturaleza. Bueno, llegó el momento de despedirnos. Recuerden que nuestra cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3. Gracias, doctor Vicente Díaz Godoy, el doctor Walter Hernández Juárez y doctora Eladia Montañez. Un abrazo a la distancia, que todo sea felicidad y continuamos en contacto. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima, un placer, gracias. Igualmente, a la próxima.